Bueno, siendo las 19:06 del 16 de noviembre de 2021, vamos a dar comienzo a la sesión de Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Si tenemos por secretaría actas para aprobar, por favor. Sí, está a consideración el acta de la sesión del 2 de noviembre del 2021. Bien, si no hay pedido de palabra, lo pongo en votación por la afirmativa. Bien, aprobado. Pregunto a los consejeros y consejeras si tienen proyectos sobre tablas. Al final entró en orden del día de uno. El calendario, pues no estaba en orden del día que se mandó por mail. Entonces nosotros estamos presentando sobre tablas. Sí, sobre tablas. Sobre tablas. Presentamos nosotros. Pide la palabra, consejero, pide la palabra y presenta. Perdón, lo preguntamos. Pido la palabra entonces. Bien, adelante. Es el proyecto que todos tenemos acá, que ya fue discutido en comisiones previamente, pero por algunas razones no llegó a entrar al orden del día. Propongo que se trate ahora el calendario académico, que me parece de suma utilidad para toda la comunidad, tanto estudiantil, profesores, auxiliares, todos, tener claras las fechas de cursada, de finales, lo antes posible. Así que me parece muy valioso que se apruebe ahora. Bien. Raúl. Recuerdo que ya lo habíamos tratado y aprobado. Lo que pasa es que hubo un error material. Y lo que está haciendo esto es corrigiendo ese error material. Exacto. Bueno, primero vamos a poner en consideración el tratamiento sobre tablas, después vamos a poner en consideración el proyecto, así que lo pongo en votación para votarlo sobre tablas, si el Consejo lo habilita para votar sobre tablas por la afirmativa. Bien, aprobado por unanimidad. Ahora está en votación, entonces está en consideración primero, el proyecto. Si querés explicar algo o el consejero que lo presenta quiere explicar algo sobre el proyecto o leerlo. Es leer un calendario. No, sí. Me parece que no. Sí. Yo creo que fue muy charlado. Bien, Claro, ya lo hemos hablado. entonces lo pongo en votación por la afirmativa. Bien, aprobado por unanimidad. Entonces pasamos a tratar el orden del día de la fecha. Raúl Bertera. Pido el tratamiento en bloque del orden del día, con las observaciones que cada uno tenga, como siempre destacando que esto ha sido discutido largamente en comisión, cada uno de los proyectos. Bien. Está en consideración entonces el tratamiento en bloque del orden del día. Sí, vamos a ver. No, perdón. Está en consideración, quiero decir, les doy la palabra para el que quiera decir algo al respecto. Bueno, está en votación, el tratamiento en bloque. No, pongo en votación de vuelta el orden del día en forma de bloque. Ahora lo pongo en votación por la afirmativa. Bien, se trata en bloque el orden del día. Ahora tratamos el orden del día. Que quiera hacer alguna observación, Aníbal. Sí, nosotros teníamos una observación sobre el dictamen 3734, que es una resolución de decano al referéndum, en donde se nombra un ayudante primero ad honorem. La resolución es la 873. Nosotros propondríamos, en primera instancia propondríamos que se vuelva a comisión y si se decide dejarlo votaríamos en contra. ¿De qué departamento es? Seguridad del trabajo y ambiente. La comisión. A ver, perdón, si estamos de acuerdo, es una moción de orden, votamos el pase a comisión y de ese dictamen, en particular de ese proyecto. ¿Podemos verlo Porque primero en la es una pantalla? ratificación, hay muchas ratificaciones en esto. Le voy a mostrar. ¿Lo podemos ver? Es la que dice ratificaciones varios concursos 1, pero además de concursos hay nombramientos. La 8, dijiste, 873. Es la 873. Y lo que vuelva al departamento para que lo nombren rentado, y por algún motivo, en vez de hacerse eso, ha vuelto acá. Puede ser que sea otro. Lo que podemos hacer es que no volver todo para atrás, sino solo porque es una cadena, ¿no? Y bueno, veámoslo como está. Muy bien, la solución tenemos varios. Acá está la resolución.
Sí, exacto, es el 1 de enero. Si podés agrandarlo. ¿Puedo agrandar un poquito la letra? Abajo, mira, tiene la barrita más. Otra barrita más. Acá sí, menos mal que está ahí. Designado. Es uno solo, está solo. Dice eso. El artículo primero donde dice designar como ayudante primero de honores. Hago la comisión. Bueno, lo pongo entonces en votación para quitar del orden del día para sacar esta resolución. esta resolución, sí. No es el mismo que la vez pasada. No, eso No, es otro. exacto. Bueno, perdón, les pido que no hablen entre ustedes porque estamos en la sesión. Entonces pongo en votación quitar del orden del día. Tenemos que tener una mayoría especial para quitarlo del orden del día. El proyecto que está presentándose por la afirmativa, quitarlo del orden del día y vuelve a comisión, ¿no? Bueno, se quita del orden del día entonces el proyecto. Perfecto. ¿Alguna otra observación al orden del día? ¿No? Bueno, entonces pongo en votación el orden del día por la afirmativa. Estamos votando. Bien, se aprueba por unanimidad. ¿Algún pedido de palabra? Me gustaría pedir la palabra. No, saco esto. No, que destacar del orden del día un par de proyectos que se discutieron extensivamente en comisiones, pero presentamos en el claustro de estudiantes y me parece muy valioso. Son principalmente uno que implica que ahora, ante la vuelta a la presencialidad en el 2022, no vamos a tener que volver a usar libretas y filmar como era antes, que por suerte vamos a ir manejándonos con la documentación por el SIU como fue, y con suerte intercambiar la libreta por una propuesta que se hizo de un carnet como se tiene en los clubes, así que me parece bastante valioso para ya dejar de todo el papeleo que implicaba antes. Eso es la primera parte, y en segunda medida también un proyecto que verdaderamente implica un avance muy importante para garantizar la calidad educativa y que todos los estudiantes puedan cursar, que de nuevo como política de facultad y como una política que tenemos nosotros como centro de estudiantes ya se venía haciendo muchísimo, pero finalmente se llegó a reglamentar en consejo directivo, que es sobre los condicionales, donde es una reglamentación que especifica qué mecanismo tiene que haber para tratar a los condicionales para que todos puedan cursar en materias obligatorias, especialmente con toda la discusión que hemos dado de planes de estudio, donde el eje central que tuvimos acá para discutir los nuevos planes es la duración de las carreras. Creo que es valiosísimo llegar a haber reglamentado que todos puedan cursar materias obligatorias si están inscritos, porque básicamente implica que uno no se va a atrasar por temas de cupo, sino que queda como parte de la facultad resolver ese problema, sino que queda de parte del estudiante tener que cursar el siguiente cuatrimestre. Así que me parece muy valioso haber llegado a un muy buen acuerdo con esa resolución, y quería destacarlo más que nada. Así que, bien, gracias. muchas gracias. Raúl. Sí, sobre estas dos mismas resoluciones quisiera hacer comentarios sobre los acuerdos a los que llegamos entre los profesores, los graduados y los estudiantes. Respecto de eliminar la burocracia de la libreta universitaria, estamos de acuerdo, pero nos pareció, y lo pusimos en la resolución, nos parece muy importante que el estudiante tenga algo que lo identifique como estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y cree un sentido de pertenencia y le permita además mostrar eso en muchos lugares donde se requiere una demostración de que es un alumno universitario para tener descuentos y acceso a muchas cosas. Así que eso me parece muy importante, es algo que se prometió la Universidad de Buenos Aires cuando permitió abandonar la libreta universitaria, es hacerlo, y le encomendamos a la Secretaría Académica, si no me equivoco, que haga las gestiones necesarias para que exista esa libreta y que el año que viene, cuando ingresen nuevamente los estudiantes a nuestra facultad en forma física, reciban algo que los identifique como tal. En el segundo proyecto, que básicamente lo que hace es cumplir con el estatuto universitario, que es que todo estudiante tiene que poder cursar, discutimos mucho, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, porque no es una cosa decir, bueno, que todos cursen y en realidad eso sea un aluvión de estudiantes que no puedan ser manejados por los profesores que tienen, y en realidad eso no sería positivo.
porque estarían llevando a esa aula a condiciones donde todos los estudiantes se verían perjudicados. No es eso lo que pretendemos, sino pretendemos que esos estudiantes cursen en condiciones adecuadas. Entonces incorporamos a esa resolución, de común acuerdo con los estudiantes y con los graduados, los profesores, incorporamos algunas cláusulas que implican respetar las condiciones docente-alumno que el SIM ha fijado como condiciones razonables de acuerdo al tipo de materia para poder cursar, que implica que sea la facultad, a través de las instituciones que hemos creado, digamos, para ello, a través del observatorio, que implique prever lo que va a ocurrir. Es decir, no puede ser que si nosotros sabemos que tenemos tantos alumnos en el ciclo básico, y tantos en primer año, y tantos en segundo año, y tenemos la estadística de cuántos van aprobando, nos sorprenda de un año al otro la cantidad de alumnos que tiene determinada materia. Entonces, nosotros establecimos ahí que esa información, que la tenemos, sea disponible para el lector de departamento, para que los lectores de departamento puedan prever en forma adecuada cuál va a ser la cantidad de alumnos que van a ir llegando a esos cursos. Incorporamos también que si el límite está por debajo de un 10% más de lo que establece del cupo razonable, eso sea automático, no haya que hacer más nada, el docente tenga que aceptar ese más de 10%, porque a veces algunos se ponen muy estrictos. Pero también resaltamos la importancia de que esto no sea cargar sobre los docentes, porque los docentes tienen que poder manejar en forma adecuada su curso. Entonces no es que, bueno, simplemente entren todos los que quieren y los docentes que hagan lo que puedan. En la resolución hemos incorporado las condiciones para que eso no ocurra. Bien, gracias. Bueno, antes de pasar a la sesión secreta, hoy tenemos sesión secreta, algunas consideraciones sobre el orden del día voy a hacer. No voy a repetir lo que ya dijeron sobre el tema de la no obligatoriedad de la libreta universitaria. Lo que estamos haciendo, aplicarlo como instrumento, es adherir a una resolución del Consejo Superior, básicamente, que tiene todas estas cuestiones que han mencionado los consejeros, y que Raúl Bertero mencionó recién, sobre que estamos encomendando tener algún mecanismo, digamos, de identificación de ser alumno de esta facultad y de la universidad. Eso, digamos, dentro de los dictámenes del orden del día, de los proyectos. Por fuera, en la sesión secreta, tenemos la propuesta de elevación como profesora consulta de la doctora Silvia Jacobo, que vamos a tratar en un rato. Por fuera del orden del día, quiero destacar que la semana pasada hemos realizado el 10, 11 y 12 de noviembre el EduTech, aquí en la facultad, Congreso de Educación en Tecnología Internacional, países iberoamericanos. Han participado más de 400 profesionales, educadores de 16 países, más de 250 trabajos. La verdad que con esto y con el congreso que hicimos en principio de octubre, el 6, 7 y 8 de octubre, el CADI, el CAEDE y el CLADI, Congresos Argentinos de Ingeniería, que el CONFEDI, que es la Confederación Federal de Decanos de Ingeniería, ha confiado en esta facultad para organizar. Hemos hecho 2 esfuerzos, creo que significativos, en un momento especial como es la pandemia, encima de este congreso de EduTech, donde se han juntado personas de distintos países a discutir específicamente el tema de la tecnología en la educación. Obviamente que esto nos compromete a acciones futuras y todas esas discusiones, a llevarlas adelante en la gestión, desde el lado de los docentes, pero también las gestiones institucionales tienen que hacer los esfuerzos para continuar con esto. Eso es poner recursos y organizarse, tener planes, y hay que tener continuidad. Vendrán otros y seguirán mejorando estas cosas. Nosotros hemos hecho un esfuerzo tremendo para llegar hasta acá. El segundo punto que quiero remarcar, que también fue aprobado, esto ya pasó, pero es algo que todavía estamos en discusión, es la extensión de los mandatos que se ha aprobado en el Consejo Superior, un proyecto para la convocatoria de la Asamblea Universitaria el día 23 de noviembre, ustedes han recibido la información. La extensión de mandato se propone hasta fin de julio para dar tiempo a hacer las elecciones estudiantiles, que son las que nos faltan y nos van a convocar en algún momento. Quería destacar y recordarle a los consejeros, que son los consejeros actuales en la Asamblea Universitaria actual, que están convocados a
a esta sesión especial, solamente, exclusivamente para discutir el proyecto que se ha aprobado para tratar, ¿no? El otro tema que quiero mencionarles es, la semana que viene, es la asamblea anual de CONFEDI, justamente, del Consejo Federal de Decanos. El Consejo Federal de Decanos hace 2 asambleas, una al inicio del año, diría, académico, y otra en noviembre. En noviembre elige las nuevas autoridades, así que en esta oportunidad CONFEDI va a cambiar su presidente, su secretario general y el resto de las autoridades de CONFEDI. Yo me he postulado para ser secretario general de CONFEDI, así que CONFEDI va a tratar esta postulación la semana que viene, que es la asamblea plenaria desde el 23 al 26 de noviembre. Hoy estuvimos reunidos con el ministro de Ciencia y Tecnología, Filmus, y el CONFEDI tiene además reuniones con ministros y autoridades nacionales. Justamente Filmus va a participar de esta, seguramente lo van a poder ver todos, va a participar del plenario, transmitiendo algunas ideas que él tiene como ministro de Ciencia y Tecnología. Adelantó algo hoy en la reunión, pero básicamente habla de fortalecer la investigación y el desarrollo en ciertas áreas estratégicas y hacerlo a nivel federal. Eso quiere decir de que ciertos temas se van a tratar con las universidades que tengan, digamos, geográficamente influencia sobre esos temas. Habrá temas nacionales y hay temas muy locales o más localizados. Pero bueno, es bueno. Los invito a que participen de las actividades de CONFEDI, que escuchen a las autoridades y que escuchen en este caso al ministro que va a participar. Están invitados otras personas de gobierno, pero hoy el ministro Filmus nos ha adelantado que va a estar presente ahí. Así que bueno, remarco este tema de CONFEDI porque este año, como ustedes saben, se han aprobado los estándares de ingeniería. Así que probablemente el año que viene se hagan los llamados para las acreditaciones de las carreras de ingeniería. Así que bueno, las carreras de ingeniería de todo el país están en discusión. Digo siempre, no por casualidad o por menos mal, algunas de esas frases, nosotros venimos discutiendo nuestros planes de estudio del año 2018. Y eso va a hacer que nuestros planes de estudio, si los acreditamos, más allá de la acreditación, van a ser mucho mejores que si tenemos que salir a hacer algo porque hay que acreditar. Lo estamos haciendo porque queremos hacer cosas mejores. Y venimos todos los días acá a trabajar para que nuestros egresados reciban una mejor educación. Y esa es una responsabilidad que asumimos, con errores, con no errores, pero lo venimos haciendo. Y me parece que esta es la mejor prueba de todo eso, porque venimos acá a hacer enseñanza. La investigación hace nuestra diferencia y hace la excelencia. Pero es a los alumnos y a las alumnas a los que le debemos nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Todo lo demás no tiene sentido. Ni hacer investigación pura, ni hacer administración pura, ni todo lo demás no tiene sentido si no es para que se vuelque a nuestras aulas, a nuestros estudiantes. Entonces me parece, y quiero dejar claro el mensaje, que la actividad con CONFEDI, todos los estándares, todo eso, nosotros estamos algunos pasos adelante por iniciativa propia. Nadie nos obliga, ni nadie nos ha dicho que tenemos que hacer tal o cual cosa, lo hicimos porque queremos. Y eso es una cosa que creo que es muy valorada. Después nos podremos equivocar y aprenderemos, y de todas estas cosas se aprende andando. No hay otro, no hay libros, las experiencias de los otros pueden ser extrapolables, pero nada hay como hacerlo uno, porque así es la vida, somos humanos. No es ingeniería esto, ni pura, ni fórmulas, como sabemos. Así que bueno, con esto damos paso entonces a la sesión secreta, así que voy a pedir que solamente quedemos en el recinto los consejeros y las consejeras. Muchas gracias. No sé si antes del informe yo quiero dirigirme por... No sé si antes del informe, si tiene que ver con esto, escuché lo que decía la respondía. Forma parte de una de las tantas presentaciones que hemos hecho respecto del accionar y de la mala praxis, podríamos decir. Esto es una apreciación nuestra personal de la Secretaría de Hábitat. Lo que entendemos va en perjuicio y en detrimento del deterioro de las instalaciones de la facultad y las consecuencias que trae para la comunidad universitaria. Tenemos un problema importante en el jardín maternal respecto de una obra que lleva planteada exactamente en este mes, cumple un año. En noviembre del año pasado nosotros hicimos saber que era necesario la puesta en marcha de lo que era la refacción de la cocina del jardín por la mala situación que tenía ese lugar. Era imprescindible hacerlo. Increíblemente, estando en la Facultad de Ingeniería, no.
Digo lamentablemente en el buen sentido, porque uno lamenta estando en esta facultad que una situación como esta no pueda ser resuelta y estemos en un momento de vista sin que la cuestión haya podido ser resuelta. Simplemente, si ustedes ven en la hoja, esto, para no quitarles mucho tiempo a ustedes, forma parte, les decía, de una presentación que estuvo ante el Consejo Directivo en comisiones y que fue devuelta al decano. En alguno de los puntos tiene que ver con alguna referencia que hacemos al canal naval, a las instalaciones en la Secretaría TICS, así denominada, que inició en diciembre del 2018 y hoy en día, aunque parezca increíble, no está terminada. Filtraciones en nuestros talleres. Hace poco le informábamos al decano de la rotura de una vía que pudo traer consecuencias en la salud física de nuestra gente. Si bien está claro que la situación de los talleres de la facultad no tiene que ver obviamente con esta gestión, data de ya décadas de desidia, si se quiere. En el punto número 8, avanzando un poco, repito, para hacer economía del tiempo de todos ustedes, habla de la deficiencia del equipo de conmutación de energía eléctrica del data center. Esto es un equipo que se instaló hace años en la facultad y nunca funcionó, nunca cumplió con su objetivo. Son equipos terriblemente caros que se acaba paradójicamente de reemplazar hace pocos días por una cuantiosa suma de dinero. Repito, no son equipos baratos. Veremos si en esta oportunidad el equipo funciona. Lo que nos llama poderosamente la atención es que no haya ninguna resultante en el saber quién fue el responsable de la compra de ese equipo, por qué ese equipo no funcionó. La preocupación de nuestra gente, hablo puntualmente del taller eléctrico, el equipo está instalado dentro de los tableros principales de la facultad. Nadie tiene conocimiento, no hay manuales de cómo opera, de cómo deja de operar, lo que llama poderosamente la atención porque se repite la misma historia, reitero, de un equipo que cuesta muchísimo dinero y que se instaló años atrás nunca cumplió con su objetivo. De hecho, cuando saltó alguna de las fases, yo lo digo así de forma muy campechana, porque obviamente soy también ignorante en esto, en las cuestiones eléctricas, este equipo es el que teóricamente no debería dejar sin internet a la facultad. No sé si el decano entiende un poquito más de esto, pero bueno, en síntesis nunca funcionó. Hay un nuevo equipo, caro por cierto, pero que no sabemos cuál va a ser el resultado futuro, y lo que es peor, que no sabemos quién va a rendir cuentas sobre la compra de ese equipo y por qué jamás funcionó. Recordemos que todos los gastos que surgen de la facultad es presupuesto universitario, presupuesto del erario público que debería... Creo que en el año 2016-2017. Avanzando abajo del punto 9, hay algo que está señalado, que tiene que ver con cómo se realizaron las obras en la Secretaría, en TICS. Increíblemente, ahí se detalla una cosa que prácticamente creo que cualquiera de nosotros podría haber subsanado. Primero se pintaron las paredes de la Secretaría, esto cuando se estaba montando el lugar. Posteriormente se realizaron trabajos de electricidad con el área recién pintada. Se pulieron los pisos y se plastificaron después. Después se colocaron los equipos de aire acondicionado que al día de hoy no funcionan. Para colocar esos equipos de aire acondicionado, lo que hicieron fue perforar la losa. Eso trajo como consecuencia filtraciones en el aula, el piso de parqué, que es casi centenario, se estropeó. Se pintaron 2 veces las cosas, porque obviamente uno pinta al final, se supone que ese sería el orden de prioridades. Se hizo todo tan mal que se terminaron pintando 2 veces las cosas, plastificando los pisos 2 veces. Hay cantidad de cosas que tienen que ver con la operatoria de la Secretaría de Hábitat que la verdad nosotros no llegamos a entender. Lo que se destaca más abajo en la hoja siguiente es que nosotros le informamos al decano, siempre mediante expediente, son notificaciones todas oficiales y que constan en los sistemas operativos de la facultad. Y dice textualmente, como podrá notar el señor decano, que nada se informa sobre lo mencionado en el último párrafo. Esto tiene que ver con el expediente 107-1727 del 21.
Respecto de los sucesos involucrados en la contratación que se tramita bajo la denominación expediente UBA, el número tal, lo tienen ustedes ahí, y su relación con el TRI 8327 del 19, sobre los que oportunamente hemos realizado reserva de acciones, dado las consecuencias en nuestros representados de la Dirección de Biblioteca, como asimismo los estudiantes que concurren en la misma. Por todo lo expuesto, le decimos al decano respetuosamente que solicitamos de carácter urgente que se eleven estas actuaciones a la asesoría letrada. Esto tiene que ver con la posible incluso comisión de un delito, que por supuesto no lo decimos nosotros en esos términos, por eso es que mediante, no solamente por esta cuestión en particular, sino por tantas otras, hemos enviado prontos despachos porque entendemos que estas cuestiones deben ser desde el punto de vista administrativo tratados por ante la asesoría letrada de la facultad, para justamente tratar de dejar en claro si hay algunas cuestiones de un tenor mayor que deberían ser resueltas en esa área. Lamentablemente hasta el día de hoy no hemos encontrado respuesta. De tantos expedientes que nosotros hemos hecho, hace pocos días atrás le hicimos saber al decano, le enviamos en realidad un video de la situación del museo de la Cera. La situación que se vive en la Facultad de Ingeniería se vive también en la Cera. Para que ustedes se den una idea, las oficinas administrativas del museo que funcionan en la sede de la Cera es prácticamente una ruina. De hecho, hay un tambor de 200 litros lleno de agua de la cantidad de filtraciones que se producen en ese lugar. Le hicimos llegar el video al decano porque la verdad no podíamos salir nosotros del asombro. Es una de las cuestiones que nosotros planteamos también allá por marzo de este año y que por supuesto no fueron resueltas. Es casi una novela tragicómica si ustedes ven alguna de las respuestas que da la secretaria de Hábitat a nuestras consultas, a nuestros requerimientos. Las aulas del tercer piso. Si ustedes ven cuál es la respuesta de la secretaria de Hábitat, estamos hablando de una profesional, una persona que es arquitecta, la verdad que deja muchísimo que desear. Uno de los párrafos que resaltamos de alguna de las respuestas de la secretaria de Hábitat es que dice: en este momento, con el avance de la vacunación, esto ya tiene que ver con la cuestión del jardín maternal, hago un raconto de los hechos anteriores para tratar más o menos de ponerlos en tema, porque es muy difícil tratar de explicar después de tanto tiempo cómo no se ha dado respuesta a una sola de las cuestiones que nosotros planteamos, que tiene que ver con el aspecto de inicio de la facultad, con el accionar de los docentes, de los estudiantes y por supuesto de nuestra gente. Decía el 30 de julio de este año que en este momento, repito, respecto del jardín, con el avance de la vacunación y el permiso de mayor circulación, estamos revisando la planificación de tareas, ya que hay varias obras de mantenimiento pendientes de ejecución, cosa que es verdad, pero siguen pendientes al día de la fecha, reitero, esta nota es de julio de este año, que se han demorado por las razones antes expresadas, teóricamente por el COVID. El jardín maternal se encuentra en una posición prioritaria entre las obras a realizar, dice la arquitecta, tanto en la consideración del personal de la Dirección de Mantenimiento como de esta Secretaría, por lo que comenzarán a la brevedad. Una vez actualizada la planificación que se está coordinando con la mencionada dirección. La mencionada dirección habla de la Dirección de Obras y Mantenimiento, cuyo director es personal no docente y que jamás se lo consultó para planificar absolutamente nada, o sea que la situación no es igual a julio ni es igual a diciembre del año pasado, sino que obviamente es mucho peor. Con fecha 27 de julio y a requerimiento nuestro también, el área de seguridad e higiene de la facultad elevó un informe respecto de la situación de los talleres. Un informe bastante, por supuesto, toda la documentación y los números de expediente están todos en el sistema y a disposición de cualquiera de ustedes. Relevó cada uno de los talleres, la situación es paupérrima, es grave. Repito, con fecha 27 de julio, esa es la fecha que tiene el informe, y hasta el día de hoy absolutamente nada ha cambiado. Reitero, lamentablemente tuvimos esa situación en el taller de herrería con el derrumbe de parte de una de las vigas acá abajo, exactamente acá abajo del taller.
Con fecha 23 de agosto hicimos saber también cuál era la situación. Ustedes saben que la Secretaría de Hábitat tiene dentro de sus teóricas misiones y funciones coordinar el área de seguridad y higiene en la facultad. Increíblemente, en el mes de julio y agosto, la gente nuestra que trabaja en el área nos informó que ese coordinador prácticamente no venía a la facultad. Venía escasamente 2 horas por día y 1 o 2 veces por semana. En una situación de pandemia, que el coordinador del área de seguridad y higiene no esté presente en la facultad, para nosotros era un tema grave, porque aparte teníamos en ese momento mucha gente trabajando nuestra y había requisitorias en ese sentido. Lo hicimos saber. 2 meses después, la persona jamás, al mes siguiente ya directamente no vino a la facultad, había dicho que iba a dejar de venir. Nosotros pedimos un informe en esa cuestión y paradójicamente se le terminó pagando no solo el mes que no había asistido, que fue motivo de la charla nuestra, sino que al mes siguiente, donde directamente en todo el mes no asistió a la facultad, también le fue pagado, más allá de su renuncia a posteriori. Hago la salvedad en esto que no es responsabilidad del decanato de la facultad, sino de aquel que certifica los servicios de alguien que no los prestó. En este caso, la secretaria de Hábitat. También la comunicación oficial está disponible. Esto tiene que ver con septiembre 27 del 21, una comunicación donde nosotros le pedimos al decano con carácter de pronto despacho que se reitera con carácter urgente, que tiene que ver también con la situación de quien era coordinador del área de seguridad y higiene. En síntesis, estamos ante la presencia de una funcionaria, y nosotros traemos esto ante el Consejo Directivo, pues el Consejo Directivo quien vota los funcionarios políticos propuestos. Esta funcionaria le sale al erario público, a la señora que paga 1 litro de leche todos los días, a aquellos que nunca van a pasar ni por la puerta de una facultad, le cuesta el equivalente a casi 8 cargos no docentes, el equivalente a casi 30 cargos de ayudantes, que nosotros sabemos perfectamente hace mucha falta en la facultad. Traemos esto a colación, quizá para que en la próxima gestión quien tenga que decidir la contratación de algún funcionario político, un poco más de atención. La funcionaria que nos ocupa en este particular tiene ya muchos años en la facultad, yo la conozco de la época de Rafa. Recuerdo que mi primera intervención, cuando ella era también secretaria de Obras y Mantenimiento, lo que se llamaban en aquel entonces, las diferentes gestiones le cambian el nombre a la secretaría, pero el cargo era el mismo, el cargo de secretaria. Y me acuerdo que nuestra intervención tuvo que ver porque se habían cambiado las luminarias de la biblioteca y se habían puesto los ventiladores de techo por debajo de la luminaria. Ustedes imaginarán un ventilador de techo funcionando por debajo de la luminaria. Obviamente eso hubo que cambiarlo por los perjuicios que le causaba no solamente a la gente nuestra que trabajaba 7 horas por día, sino a los estudiantes también que asistían a la biblioteca. Nos sale más cara aún, le sale al pueblo argentino más cara aún esta funcionaria, porque siendo arquitecta se tuvo que contratar para la obra del bar comedor a un arquitecto para que terminara la dirección de la obra. Se tuvo también que contratar a una arquitecta para que eleve el proyecto del jardín maternal. Estamos hablando de la refacción de una cocina. Y nos enteramos también que el director de Obras y Mantenimiento nuestro no debería, según se entiende en la facultad, tener injerencia en los proyectos. Esto es algo inédito para nosotros, porque ustedes saben que quien conoce más que nada la facultad, por dónde pasan los caños, qué es lo que se puede romper, qué es lo que no, qué es lo que perjudica a la facultad, es la gente que lleva acá tantísimos años y que conoce la realidad de todos los días. Hay muchas cosas en el área de hoy de hábitat que nos llaman poderosamente la atención. Yo recuerdo a un funcionario de esta facultad haberle preguntado hace un tiempo atrás cuánto duraría. En principio le pregunté si él pagaba sueldo o había pagado sueldos en alguna oportunidad. Él me respondió que sí. Y los que algunas veces hemos pagado sueldo, uno sabe que pide una contraprestación contra eso. Cuando me contestó que sí, que él había pagado, no me acuerdo, sueldos en la actualidad, yo le pregunté si él trabajaría, si esta persona trabajase en su empresa, ¿cuánto duraría? Creo que la respuesta fue
2 segundos o 2 minutos, no me acuerdo exactamente cuándo. Y la verdad que deberíamos ser un poco más conscientes. De nuevo, la plata no sale de nuestros bolsillos, quizás mucha de esta gente... La cocina no está sin hacerse, y es un poco lo que quería desarrollar a continuación, porque recién el pliego de licitación, la Secretaría de Hábitat lo envía con fecha 19 de octubre. Con fecha 19 de octubre se lanzó el proyecto de obra del Jardín Maternal. Ahora, increíblemente, después o por tratarse de una persona que hace tantísimos años que está en la facultad, que todavía no haya aprendido a hacer un proyecto o una solicitud de obra, nos llama también poderosamente la atención, porque no incorporó increíblemente el plazo de ejecución de obra. Todos sabemos, en mayor o menor medida, que cuando alguien proyecta algo tiene que tener un principio y tiene que tener un final. No podemos tener una obra en la facultad por N cantidad de meses o N cantidad de años. Así que lo que se mandó a la oficina de compras está volviendo a la Secretaría de Hábitat increíblemente. Indicó también en el pliego que era una obra de lo que se llama una obra menor, y por el monto que se eleva, que es de casi 3 millones de pesos, no se trata de una obra menor, sino que esto va a terminar transformándose en una obra pública, en una licitación pública, lo que hace que los tiempos sean infinitamente mayores. Y algo que nos alerta la dirección de compras de la facultad es que vuelven a aparecer sistemáticamente siempre las mismas 3 empresas. En realidad, siempre se le pide al área interviniente que ofrezca 3 empresas o 3 comercios si se trata de la compra de algún elemento en particular. Y llamativamente, si bien la dirección de compras informa que alertó sobre estas cuestiones, vuelven a presentarse también, pero obviamente aparecen ahí 2 empresas que son las que sistemáticamente vienen haciendo, no de ahora, sino desde hace muchos años, obras en la facultad. Respecto de la situación del jardín, hay lo que se llama un daño inminente. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros tenemos, no solamente nosotros, esto atañe, como también lo hemos hablado en el decanato con el señor decano y el señor vicedecano, le va a traer aparejados problemas a muchos docentes y estudiantes también que tienen hijos que concurren al jardín. Porque si las cosas no se aceleran, ya estamos en noviembre, casi terminando el año, nos va a encontrar con la apertura del mes de febrero en la facultad sin jardín. Y ya le trae problemas a la gente nuestra, quizás porque están más en comunicación con las docentes, que obviamente están terriblemente perjudicadas, porque hemos también advertido que ellos infieren que el jardín podría ser cerrado. Muchos de los que estamos acá somos nietos de aquellos que fundaron el jardín de la facultad, así que para nosotros tiene una sensibilidad muy particular esa área. Y les ha traído un sinfín de problemas. Primero, la angustia de no saber si van a poder traer los chicos a la facultad, que parezca mentira. Esto es una cuestión inédita. Yo tengo más de 25 años en la facultad, nunca pasamos por una situación como esta. Aparejado un gasto también, más allá del trastorno familiar, porque no saben si el año que viene van a tener que, bueno, es lo mismo traer los chicos acá que llevar el chico a un jardín privado, y ahí viajar a la facultad, ir a buscarlo. Están averiguando hoy si un abuelo, si un tío, si un amigo, si el padre puede ir a buscar al chico en un jardín externo. Y más allá del gasto, de la erogación que para un trabajador implica en el mes de octubre haber pagado una matrícula teniendo el jardín en la facultad, que por desidia de una funcionaria política no saben si lo van a tener en el mes de febrero. Así que ahí tenemos un problema importante de gastos, de preocupación, de alteración en el seno familiar sobre lo que año tras año es una cuestión natural. Terminan años, se inscriben los chicos o se reinscriben y en febrero se los trae, cada uno trabaja en su lugar con la tranquilidad de que los chicos están dentro de la facultad. Esto para algunos se ha transformado en un problema político. Increíblemente se nos ha planteado la cuestión como que hay un problema político. Un problema político entre la Secretaría de Hábitat y el gremio. Y la verdad que acá no hay ningún problema político, no terminamos de entender por qué le quieren dar ese matiz. Lo que hay acá es falta de cumplimiento a los deberes del funcionario público, que no hace lo que debería hacer, cobrando un salario, a nuestro entender, cuantioso, sobre todo en la realidad de la República Argentina.
Y la solución a esto es traer un subsecretario, poner un subsecretario en el área para que medie, según se nos ha informado, entre el gremio y la secretaria de Hábitat. Algo para nosotros honestamente inentendible, no entendemos cuál es el supuesto problema político. En la salida del ingeniero Sosti, que fue el anterior secretario de Hábitat, nosotros pedimos formalmente un informe de gestión. Entendemos que cualquiera de nosotros que ocupa un lugar, y sobre todo de este tenor, donde se manejan sumas dinerarias importantes, debería ese funcionario al irse elevar un informe de gestión. Al menos que la facultad sepa qué es lo que hizo, cómo encontró la facultad y cómo la dejó, qué fue lo que hizo. Esperemos, no tuvimos resultados. Lamentablemente no tenemos información, si bien sabemos cuál fue la gestión del ingeniero Sosti, sobre la que no abrimos juicio en particular, pero sí nos gustaría que también en esta oportunidad, cuando la secretaria de Hábitat deje ese lugar, pueda brindarle al consejo directivo, que es quien la nombró, al decano de la facultad, que recibe muchas veces, y en este caso en particular, consecuencias quizás. Si bien todos tenemos responsabilidad en esto, la responsabilidad mayor es del señor decano, un informe de gestión que demuestre qué es lo que pasó, qué es lo que hizo y qué es lo que no hizo. Quizá esta falta de informe haya hecho que esta funcionaria en tantísimos años siga repetidamente cumpliendo una función que finalmente no cumple. Y ojalá alguna vez terminemos con el tema de que alguien es funcionario porque es esposa de, marido de, o pariente de alguien con alguna cuestión política dentro de la universidad o dentro de la facultad. Creo que nos haría bien como comunidad universitaria y ojalá se repitiesen esos estamentos también, seguramente que como sociedad sería algo superador. Señora Marica, una pregunta, las escalinatas de la facultad, ¿a qué cargo de quién están para la limpieza? ¿De la limpieza? Sí. Del personal que tenemos hoy en la facultad, poco. Lo que decía, las escalinatas laterales también. La verdad que dasco mucho. Las escalinatas y muchos de los sectores de la facultad. Tenemos personal que, producto de la pandemia, está en burbujas y no está la dotación completa. Hacen lo que pueden. Perdón. Digo, no conversemos entre nosotros, pido la palabra. Perdón. En síntesis, nosotros le hemos enviado el día lunes al decano en función de estas cuestiones y ante la falta de respuesta puntualmente del jardín maternal, que esperamos en lo que queda de la semana y hasta el día lunes le podamos encontrar una resultante y una solución de fondo. Lo que sí estamos pidiendo es puntualmente que tengamos fecha de inicio de obras del jardín y fecha de finalización, para saber qué decirle a nuestra gente, si vamos a tener jardín en febrero o no. La verdad que es algo que vimos durante este año, se agravaba con el correr del tiempo porque no se salía de la situación. Para nosotros es realmente increíble que estemos en la situación en la que estamos y que la gente nuestra, repito, no solamente docentes, sino docentes y alumnos estén en esta situación de no saber si el jardín va a funcionar en febrero del año que viene. Está planteada, así está informado del día lunes al decano, medidas gremiales a partir del día lunes. Por eso digo, la verdad, ojalá la relación que tenemos y hemos tenido hasta el día de hoy, tanto con el decano como con el vicedecano, podamos encontrarle una solución independientemente de la funcionaria pública en cuestión, que es quien claramente, o de la funcionaria política, nos lleva a todos, entiendo, a esta situación. Ojalá así sea. Sabe, decano, que siempre ha contado con nuestra colaboración desde el día 1, sigue contando con nuestra colaboración. Todo lo que redunda en beneficio de la facultad y de la comunidad va a contar con nosotros. Ojalá en los días que queden podamos buscarle, al vicedecano también, que es con quien hablamos siempre, con los dos, poder buscarle una solución efectiva, ¿no? Y fáctica a la cuestión. Les agradezco el tiempo y si hay alguna pregunta, por supuesto, a disposición de ustedes. Bueno, gracias, decano. Raúl. Sí, bueno, lo primero que quiero decir es toda crítica es siempre bienvenida. La crítica trae el análisis, el pensamiento,
y del análisis del pensamiento viene el conocimiento, y de allí uno puede estar a favor o en contra de lo que se dice, y ambas cosas son necesarias en realidad en general. Yo he escuchado atentamente, creo que muchas cosas son hechos, los hechos no se pueden discutir. A mí me duele un poco, diría, algunas apreciaciones, ¿no es cierto?, desidia, mala praxis, o llamar novela tragicómica a una contestación. Eso no me agrada escucharlo, aunque es una opinión, las opiniones pueden estar allí. Yo no voy a hablar por el decano, voy a hablar por este cuerpo. Respecto de los informes de gestión, nosotros le pedimos a todos los funcionarios políticos que hagan un informe, lo hacen acá, y la secretaria de Hábitat ha hecho ese informe aquí. Entonces, como te escuchamos atentamente, seguramente el hecho de la legítima defensa, si se quiere, tendremos que escuchar también los comentarios que la secretaria de Hábitat puede hacer sobre estos asuntos, que en definitiva, como es el Consejo Directivo el que la nombra, el Consejo Directivo el que la puede sacar con 2/3 de los votos, naturalmente podremos analizar estas circunstancias y tomar una decisión donde desde ya nadie tiene que pensar si es esposa o algo. Es una funcionaria que tiene que ser lo más eficiente posible a los fines de cumplir con lo que necesitamos, que es una facultad que funcione. De todos modos, no hay ninguna duda que este año y medio han sido muy difíciles, porque la facultad ha estado vacía, si se quiere, de las personas que le dan vida, no solo los estudiantes, sino los docentes, los no docentes. Hemos estado lejos de estos miles de metros cuadrados que tenemos que custodiar, cuidar y mejorar. Entonces, yo no dudo que muchas de las cuestiones se han demorado, tal vez, respecto de lo que todos queremos en función de eso. Eso no quiere decir que no analicemos, lo debemos hacer como Consejo Directivo, todo lo que amablemente el señor representante de los trabajadores nos ha expuesto. Hay muchas cosas que yo conozco, algunas, por ejemplo, me llamó la atención. Yo fui a ver, por una cuestión de seguridad estructural, ¿no? Fui a ver la viga que se cayó. Parecería que raro que el peso de lo que se cayó haya producido eso, más bien parecería que seguramente tratando de mejorar algo después, pero sí esa viga tiene un problema de corrosión. Después, si querés, comentamos y lo vemos en vivo, porque voy a hacer un informe como estructuralista de ese problema, porque es una cosa que me preocupa. Pero sin duda hay muchas cosas que mejorar, y son cosas que debemos hacer. Y de todos modos, a todo el Consejo Directivo, bueno, vamos a tener que analizar esta cuestión. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo. No, simplemente voy a terminar la sesión, perdón, antes que pasemos a la sesión secreta, que era lo que estábamos a punto de hacer. En primer lugar, como dijo Raúl, bienvenido que haya ojos que miren y que cuestionen y que lo hagan, digamos. Creo que los trabajadores son, junto a los estudiantes, como siempre decimos, los que más ocupan el territorio y están más presentes. Sobre todo en esta casa, porque tenemos investigadores, pero por ahí no en la cantidad suficiente como viven en otras facultades, como para ello. Pero seguramente en esta casa los estudiantes y los trabajadores son los que están más presentes en los lugares. El decano es el final responsable, como por ahí dijiste vos, Alejandro, pero inclusive en esa legalidad tiene responsabilidades donde comparte. Digamos, el Consejo Directivo es un consejo, no es legislativo como a veces piensa mucha gente, sino que además tiene funciones ejecutivas. De hecho, los secretarios los pone el Consejo. Y cuando alguien cuestiona, y por ahí hemos discutido esto en parte contigo, pero lo digo acá también abiertamente, bueno, pero ustedes lo ponen porque ustedes son los que tienen la decisión. En realidad todos sabemos muy bien que esas discusiones son colegiadas, que no hay ningún decano que creo que ponga. En todo caso hay tipos que no son decanos, que ponen a los funcionarios. Eso quiere decir de que tanto en los papeles como en la legitimidad y en la política hay responsabilidades compartidas
en los papeles, quiero decir, en la legalidad como en la política. O sea, no me voy a referir específicamente a este caso, pero obviamente hay casos en donde la palabra del decano tiene más peso por cuestiones X y en otras tendrán más peso otros actores, pero en definitiva es el consejo el que pone esa funcionaria o ese funcionario. De allí, todas las cuestiones que se han esgrimido y se han expuesto, no me voy a referir particularmente a ninguna, creo que ahí hay cuestiones de diversa naturaleza. Vos mencionaste cosas que tienen que ver con la historia de esta facultad, o sea, las estructuras que tenemos en el canal naval y que en las escalinatas, esto que, Juan, vos mencionabas lo de arriba, pero yo digo lo de abajo. Son estructuras que tienen historias y formas de haberse hecho en algún momento, inclusive con materiales. Tuvimos asbesto está trabajando una empresa para quitarlo, como en otros casos, en otros lugares de instalaciones públicas ha habido, porque ha sido material que se ha usado históricamente en muchos casos. Y todas esas cosas hay que repararla con un tiempo, con una inversión que muchas veces no tenemos. Cualquiera no, los ingenieros civiles calculo y algunos otros podrán calcular cuánto necesitaba de mantenimiento durante las décadas. No existió. O sea, hay cuestiones de lo que mencionó acá el delegado que tiene que ver con las estructuras y las cosas viejas. Y la verdad es que cuando uno recorre la facultad en ciertos lugares, no solo le da miedo a lo que somos responsables, sino que te da vergüenza. Y eso yo lo siento desde ya. También creo que es cierto que hemos mejorado algunos talleres y algunos lugares, y te voy a decir algo más que por ahí no sé si vos viste en los sistemas, como vos decís, en el sistema electrónico. Yo he dado directiva a la funcionaria para realizar ciertos estudios que yo como ingeniero electrónico y dedicado a las telecomunicaciones me doy cuenta que hay que hacer. Y Raúl está mencionando esta visita que ha hecho porque realmente quiero estudios escritos y firmados y como corresponde, para tomar medidas. Ahora, más allá de ello, en el caso, por ejemplo, de esta ¿una viga o una columna? Una viga, que está corroída y que se cayó un pedazo de mampostería. La directiva que yo di, que creo que cualquier persona con criterio, al margen de que creo que los profesionales deberíamos tenerlo para estas cuestiones técnicas, es que al paralelo de hacer el estudio hay que sacar a la gente de ahí. O sea, automáticamente yo he contactado al departamento de electrónica y al departamento de energía para liberar los espacios para mover a los trabajadores, porque los trabajadores vienen a trabajar todos los días y a veces tenemos laboratorios y lugares que no se ocupan nunca. Y sí, entiendo que hay instalaciones, porque electrónica tiene ahí instalaciones que ha ido construyendo a través del tiempo y especializadas. Bueno, veamos cómo hacemos eso en otro lado, urgente, y saquemos a los trabajadores de ahí. La verdad que ese para mí es, de todo esto que vos mencionaste, es la primera prioridad. O sea, yo no quiero ningún trabajador lastimado por ninguna cuestión que podamos haber mudado, porque si me decís que estuviéramos en un rancho de 4x4 todos, pero estamos en lugares donde hay lugares por demás ocupados o vacíos, pero de alguna manera no con gente todos los días. Así que esas directivas las he dado yo inmediatamente cuando alguna de estas cosas ha ocurrido, tanto la de los estudios, me preocupa mucho la explanada por una cuestión de que ahí se carga con autos, los dos costados son escaleras y bancará la mampostería, o no sé cómo se llama la escalera. Pero la estructura no tiene que aguantar más peso tanto como esos autos o los pesos de adelante. Y en todo caso, a raíz de esos estudios, que esperamos tenerlos pronto, tomaremos alguna medida. Por ahí hay que decir, no se carga solo la mitad de los autos o una cantidad, no lo sé. Pero yo personalmente le he dado instrucciones en este sentido cuando alguna de esas cosas ha ocurrido, para tener tanto esos estudios como el movimiento del personal. Y vos sabés muy bien, no me acuerdo cuál era el otro taller el que habíamos desocupado antes. La plomería. Hace unos meses atrás, años. Un par de años atrás pasó algo parecido con la plomería. Pedimos era la oficina de Fernando, le dije, desagotamos, sacamos esto de acá y ponemos a los trabajadores ahí. O sea, la primera prioridad es cuidar la vida de la gente, no hay duda de eso. Y esas medidas, cuando me ha llegado la información o yo he tenido data,
he tomado la urgencia del caso y más allá de la eficiencia de la funcionaria o del funcionario, que eso vale bien evaluarlo, ¿no? En eso estoy completamente de acuerdo. Bueno, tema de jardín, entiendo la sensibilidad de los compañeros, las compañeras del tema de jardín, no tengo ninguna duda, nadie está en contra del jardín desde ya. De hecho, esa obra que se pretende hacer viene como fruto de una mejora para el jardín, porque el jardín se venía usando hasta el último día de la pandemia. Creo que el jardín estaba cerrado, o sea, cuando se dejó de usar, se dejó de usar. No tengo data técnica puntual, pero en el medio o entre alguien que dijo o alguna cosa que se deterioró, que no sé cómo o no sé cuándo, se decidió hacer esta obra. Yo estoy muy preocupado por la obra esa y porque se haga. Vos lo sabés, creo, además que vos lo sepas, quiero informarlo al cuerpo, y vamos a tratar de llegar con esa obra. De hecho, hace poco hablé con el rectorado por un tema de los límites, para que todos sepan. Alejandro mencionó el tema de los límites entre la obra pública y la licitación pública y privada, pero hay límites a los cuales los decanos no podemos hacer obras, porque la obra es el rector el que la habilita. Entonces el rector delega a los decanos hasta un cierto monto. Yo la otra vez, por un tema casi de curiosidad, y confieso esto, digo, che, pero este monto es medio bajo. Alguien en realidad me dijo, che, fíjate, este monto es bajo, desde el 2019 que no se cambia. Llamé al subsecretario de Hacienda de la UBA para decirle, che, ¿este monto está bien? Me dice, cuando nos veamos en el Consejo Superior te digo. Resolución 32. Del Consejo de Secretaría de Hacienda. Claro, pero bueno, yo no sabía el número. Del 19. Del 19. ¿Sabes lo que me dijo cuando me vio en el Consejo Superior? Me dijo, menos mal que me avisaste. No lo habíamos... Entonces yo saco dos conclusiones. Perdón, esto no es para evadir la responsabilidad, al revés. Yo le estaba hablando porque me preocupaba el monto y que nosotros tengamos posibilidad de hacerla por propia decisión, no esperando la autorización del rector. Y lo que me llamó la atención primero es que por función uno tendría que ocuparse de eso si soy el secretario de Hacienda, o el subsecretario, quien sea, no importa. Pero la otra cosa que me llamó la atención, quiere decir que ningún decano pidió ninguna obra por algún monto de ese tipo, que en realidad, perdón, hablando de obras, no son obras grandes, digamos, en valor de platas, digamos, no respecto a nuestro presupuesto, sino respecto a una hora cualquiera, exactamente. El valor del moneda. Claro. Entonces, la verdad es que se me pone la piel de gallina, ¿qué crees que te diga? Si toda la Universidad de Buenos Aires, que tiene una de las infraestructuras, seguramente universitariamente la más grande, somos el segundo consumidor de energía de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, y que eso haya pasado. Pero bueno, estamos inmersos en este ecosistema, si se quiere. Lo último, Alejandro, es... nosotros tomaremos las medidas para reparar tanto a los trabajadores como a los estudiantes o a los docentes que tengan que dejar sus hijos en el jardín. Veremos las medidas para tomar veremos lo que haremos, lo que tenemos que hacer para reparar esa situación. Pero la preocupación de hacer la obra en tiempo es una máxima preocupación nuestra. Más allá, perdón, vuelvo a repetir, de tus consideraciones sobre la funcionalidad y las distintas cosas que dijiste, que habrá que explicar lo que Raúl, perdón, quiero remarcar algo. La rendición de cuenta que Raúl dice fue una decisión, y esa sí la asumo yo, perdón, más allá que la pueden compartir el cuerpo y lo que sea, diría personal, de que los funcionarios tienen que rendir cuenta. Y esas rendiciones de cuenta están en internet. No sé, busquen en internet cuántas rendiciones de cuenta hay de otros funcionarios de esta facultad o de otras facultades. Pero nuestra rendición de cuentas están en nuestras redes de todos los funcionarios que pasaron a explicar. Y quiero decir, si no te lo digo a vos, lo digo a todos. O sea, uno de nuestros principios es la transparencia. No podemos equivocar. Pero la transparencia de las cosas están claras. ¿Entendés? O sea, y la funcionaria ahí expuso cosas. O sea, tranquilamente vos podrías haber traído el video y haber dicho, miren lo que dice, miren lo que pasa. Pero eso lo podrías hacer porque nosotros como decisión tomamos, y así desfilaron todos los funcionarios. Y eso lo digo al cuerpo porque es el cuerpo el que decide. Más allá que haya un decano, que ningún decano de ningún lado pone a todos los funcionarios. Eso es mentira y sabemos que hasta tan lejos de eso. O sea, es una decisión del cuerpo.
Pero bueno, no quiero llevar más tiempo. Dos apreciaciones. Sí. Dos. Estaría bueno que se respondan los expedientes. Sí. Eso sería para nosotros, para la comunidad de la facultad, un hecho relevante, porque la falta de respuesta presta quizá hasta a confusiones. Y en segundo lugar, hay un monto efectivamente. Acá se habla casi de 3 millones de pesos, por eso tiene que ser una obra como la que se plantea y no como la que planteaba la secretaria. Hay una cantidad de cosas que están incorporadas para hacerse que no son necesarias en absoluto. Por ejemplo, cambiar toda la parte eléctrica. Si uno va al jardín y entra sin entender nada de electricidad, se da cuenta que la instalación eléctrica es nueva, está impecable, está sobrevaluada. Obviamente yo hice que analizar, yo soy un ignorante en esto también, y cuando no sé de algo, por eso festejo que esté el ingeniero Bertero midiendo las cuestiones que tienen que ver con las estructuras, porque es un experto en eso. Del mismo modo, luego ver quizás no con el mismo grado de expertise un interlocutor en el área de quien analizó el pliego, pero estaría bueno que lo analicen, porque quizás estamos hablando de una obra de 3 millones de pesos y quizás salga a la mitad, porque hay cosas que se han incorporado que son absolutamente innecesarias. Tratándose de la Facultad de Ingeniería, estaría bueno involucrar algunas de las áreas que abundan en la facultad y que tienen que ver con la naturaleza de esta facultad, como para que evalúen las cuestiones. Quizás estemos hablando de 1 millón de pesos y no de 3. Está bien, ese tema lo podemos revisar, porque yo realmente no lo conozco en detalle. Lo único que te digo respecto a la respuesta de los expedientes, nosotros, vos sabés bien de que te han llegado respuestas de la secretaria, sí, y después te hemos reenviado una segunda tanda, en el que lo hemos puesto en los expedientes. No, está bien, había una respuesta original en un momento, y después, hace un tiempito, volvimos a cargar respuesta en cada uno de los expedientes, con consideraciones que hace la secretaria, porque es para eso es la que está nombrada, digamos, está nombrada para dar explicaciones sobre eso. Salvo uno de los puntos que es el más delicado, sobre el que no omitió. Bueno, ese punto que vos mencionás, que es el esa cuestión de la biblioteca de hace, no sé qué año es que esa compra. Bueno, yo no sé si hay algún pedido de palabra más. Sí. Sí. Sí, no, yo quería dejar en claro que no estoy de acuerdo con la solución que se está adoptando respecto del LIN, del laboratorio que se está desmantelando en el subsuelo. Quiero explicar ese laboratorio que es un laboratorio en donde el Departamento de Electrónica durante 20 años invirtió esfuerzos para poder equiparlo. Tiene un aire acondicionado central, está frente justamente a la herrería, porque se tenía que tener acceso a nivel y por la puerta de atrás por si había que ensayar equipos pesados. Se hizo allí una instalación de 60 kVA justamente para alimentar todo el equipamiento de ensayos, y las mesas son mesas que tienen enchufes, instalación eléctrica para corriente importante, y son mesas pesadas de hierro como para ensayar equipo eléctrico. En ese laboratorio hay un equipo para ensayo con filamento caliente de plásticos. Hay una cámara de ciclado térmico que, además de utilizarse para esos ensayos de equipo, podría utilizarse para ensayar la parte de plaquetas de los proyectos que tienen que ver con actividades aeroespaciales que se hacen en el departamento. Hay además allí equipamiento para medir fugas, equipamiento para medir calentamiento de cables, y hay una mesa vibratoria que se ha utilizado en algunos trabajos para la CONAE. Además, allí hay instrumental, como se recibió la orden de desalojarlo, se lo está desalojando. Hay unas estanterías de madera muy valiosas que, como allí se va a trasladar la herrería, ya nos hizo saber la arquitecta que las va a tener que desmantelar. Y además del instrumental que allí había, por ejemplo, todo el instrumental que tiene que ver con seguridad eléctrica, lo que va a haber que hacer es donárselo al Departamento de Energía.
Y en los últimos años lo que se hizo fue, se llevó allí el CESCA. El CESCA es un equipo de simulación analógica formada por dos tanques que se llenan con nitrógeno y tiene propulsores de gas frío, que se utilizó para simular el comportamiento de los algoritmos que Giribet escribió para los lanzadores Tronador. Los algoritmos de navegación del BX1, el BX1B y el BX5 se escribieron los algoritmos de navegación en el departamento de electrónica y se simulan finalmente. Para validar el algoritmo se hace una simulación con ese equipo. Es cierto que se venía diciendo que ese laboratorio tenía en los últimos años un uso un poco menor, y eso se debía a dos razones en parte ajenas a esta facultad. Primero es que se modificó, el Estado modificó lo que cobra por acreditar los laboratorios. Entonces, al modificarse eso, resultaba muy costoso mantener trabajando a las 15 personas que trabajaban allí adentro en los ensayos que tenían que ver con la certificación eléctrica. Y entonces costaba demasiado, digamos, mantener acreditado el laboratorio. Pero en ese laboratorio había otras cosas que se venían realizando, y algunas de ellas, el CESCA hay que ver a dónde se lleva. Es un equipo voluminoso y que requiere varios metros cúbicos porque se mueve. Es cierto que se utiliza 2 veces al año porque se escriben los algoritmos y después hay que validarlo. Se valida en 2 veces al año que se trabaja más intensivamente con ese equipo. Ahí había otro banco de ensayo en montaje que tenía que ver con el ensayo de las bombas hidrodinámicamente equivalentes, también del cohete Tronador. Y para hacer el laboratorio de drones en la L10 se había trasladado a ese laboratorio y se había vuelto a montar el equipo de control de proceso, que ese era un equipo para investigación y también en el que se hacían prácticas. Estaba Florentín a cargo de eso, por eso Florentín empezó a ir abajo a ese laboratorio para ocuparse del sistema de control de proceso. Nos dijo la arquitecta que para el sistema de control de proceso hay lugar para almacenarlo, pero no para mantenerlo funcionando. Y con el CESCA va a pasar lo mismo, se va a poder almacenar, pero difícilmente se puede usar. El CESCA es un equipo que ya Rosito le había prometido lugar, no cumplió, lo almacené yo en mi laboratorio, no lo podían usar, pero lo almacené para evitar que se donara al IPA. Y entonces gracias a eso yo logré en su momento que el CESCA no se donara al IPA. Ahora, a mí me parece que para darle lugar seguro a 3 trabajadores no docentes, que estoy de acuerdo que se proceda eso con prioridad, no había necesidad de desmantelar un laboratorio donde uno lo ve por el tamaño de ese laboratorio, el equipamiento que había. Hay momentos en donde ahí trabajaron 14, 15 personas. Entonces, y además ese laboratorio que lo crearon entre Schuckner, Kadener y Jorge Alberto, y que estuvieron años para que llegue a funcionar, está bien claro que ahora cuando se desmantela no va a volver a funcionar. No sé quién lo va a ir a montar de nuevo a ese laboratorio. Y por supuesto, lo que está en el laboratorio, muchas de esas cosas, electrónica no tiene espacio para almacenarla, porque si se va a un laboratorio de otro investigador y se le mete eso adentro como depósito, en vez de arruinar un laboratorio, arruinamos 2. Yo todo eso se lo hice saber a la arquitecta y lamentablemente no tuve ninguna solución y bueno, yo los invito a todos al velorio de ese laboratorio, lo comunicaremos y dejará de existir. Y es poco probable que vuelva a existir ese laboratorio. ¿Ya se desmanteló? Está en desmantelamiento. Y no hay... Pero no hable porque si no ordenamos. Bueno. Raúl.
Teníamos otra información, nos habían dicho que estaba de acuerdo, pero bueno, seguramente fue un error de comunicación o algo así. No, brevemente, como se va a desmantelar, estoy tratando de mitigar el daño. Entonces estamos buscando, por ejemplo, las mesas, para no repartirlas, como decía la arquitecta donándolas. Hablamos con Sola, el secretario del departamento, y dijimos, bueno, es una oportunidad para sacrificar un aula, que es la L1, o sea, vamos a tener un aula menos, pero transformarla en laboratorio, llevando ahí las 6 mesas que hay en ese laboratorio abajo, que son 6 mesas grandes, pero bueno, perderemos un aula en el departamento, pero ganaremos un laboratorio. Creo que si se va a perder el laboratorio de abajo, el LIM, que no es lo deseable, bueno, tratemos de salvar lo que se puede. La otra cosa que yo hice es hablar con la gente de electrotecnia de hoy, de energía, para que en vez de repartir el equipamiento que hay para ensayo de seguridad eléctrica, ver con ellos si puede ir al laboratorio de alta tensión y formar allí un grupo en colaboración para que colaboremos con ellos para seguir el día que se pueda haciendo ensayo de seguridad eléctrica. Pero obviamente eso solo es factible donando electrónica, el equipamiento allí. Y después hay otro problema, por ejemplo, el equipo de ensayo de hilo caliente requiere ser alimentado con gas, a diferencia de los otros equipos. Entonces, algunos equipos irían al GEA, pero irían al laboratorio de alta tensión, pero resulta que ese no puede ir al laboratorio de alta tensión porque no hay gas. Entonces ese hay que mandarlo al GEA. Y en el GEA habían ofrecido lugar para poner el banco de ensayo de CONAE, el de bombas, pero si ponen esos 2 equipos, entonces el SESCA ya no tiene espacio, y lo último que me dijeron es que revienen sobre su decisión y el SESCA no lo acepta. Entonces, lo que la arquitecta dijo, bueno, va al pañol de electrotecnia. Al pañol de electrotecnia, por el espacio que hay, puede ir solo parado, claro, puede ir solo parado, a ser almacenado hasta que algún día haya lugar. O sea, retrocedemos a la época de Rosito, cuando yo, para que ese equipo no se sacrifique, pensando que se iba a poder usar en el futuro, lo almacené. Se vienen a almacenarlo, porque la escritura de los algoritmos de los 3 cohetes tronador se hizo después y se validaron los algoritmos, porque yo logré que eso quedara en la facultad en vez de donárselo a otra universidad. Esa es la situación actual. O sea, yo voy a tratar de colaborar para mitigar el daño, pero el daño de hacer desaparecer ese laboratorio es irreversible. Raúl está hablando, no se le dejamos la ¿Cuánto va a demorar el arreglo de esta obra o esta viga? Espera, yo después... No, es largo porque es una viga que tiene el hierro carcomido. Dale. Voy a comentar sobre esa que estamos sobre esa viga. Bueno, lo primero vamos a analizar lo que está comentando Hernán, porque no es la información que teníamos. Vamos a analizar y vamos a salvar todo lo que sea salvable, y no vamos a sacrificar ningún laboratorio, ningún elemento de investigación. Y por supuesto no vamos a poner en peligro la vida de ningún trabajador, primero que nada. Igual doy fe lo que dice el doctor Taca, porque el ingeniero Florentino es delegado nuestro y refiere exactamente lo mismo. Bueno, vamos a analizar eso. Respecto de tu pregunta... brevemente. Florentín es al que le desaparece su herramienta cotidiana de trabajo, porque a donde me dijo la arquitecta que llevaban los tanques, se iban a llevar a la herrería, justamente a la herrería, porque si en la herrería nadie entra y no se usa, hay un sector de la herrería que no sería afectada por la viga que está dañada. Pero por supuesto, Florentín no va a poder trabajar más con el control de proceso. Nosotros lo llamamos los tachos, pero es un control de proceso, son unos andamios con tanques de diverso tipo. Hay un tanque piramidal que se llena de manera no lineal, eso se conecta a unos PLC, a unos buses de control y a una computadora. Y con eso
se simulan algoritmos de control de proceso, carga de tanque, calentamiento de tanque, o sea, tiene manómetros, sensores, tiene 2 bombas, centrífuga para cargar y descargar los tanques por gravedad, tienen válvulas, medidores de caudal y todo eso. Eso lo montó Godfrey, estuvo varios años montando Godfrey eso en la L10, que fue un problema porque hubo que llevar agua a la L10, que no había, y hubo que sacar agua. Y allí se hizo una obra muy ingeniosa que fue llevar agua a través del conducto de ventilación en desuso con tubos de plástico desde un laboratorio de física del primero, y para sacar el agua se llevó esa es una solución que se me ocurrió a mí, el agua se llevó por un caño de PVC hasta el subsuelo y se conectó a un desagüe que hay en el laboratorio de metalurgia. Nos costó bastante hacer eso. Y estamos hablando de llevar el agua y sacar el agua. Y después estuvo varios años Godfrey, digamos, fue el proyecto más grande que encaró, dejarle a la facultad ese control de procesos para que la enseñanza de control no fuera puramente teórica, de papel, lápiz y simulación en computadora. Entonces uno puede hacer la simulación en computadora y después lo ve funcionar, ve el agua que se carga, que pasa de un tanque a otro, que se le controla la temperatura. Cuando hubo que hacer el laboratorio de drones, para poder hacer transferencia de tecnología y trabajar en algoritmos de navegación coordinada de drones con CITEFA, después cuando vino Macri dijo convenio con las universidades, no más, nos canceló los 2 convenios que había de colaboración para escribir algoritmos de navegación de drones con CITEFA y echó a los becarios, porque eran becarios de CITEFA, los podía echar. Pedido con nosotros, pero echó a los becarios. Entonces, para hacer ese laboratorio de drones, que sí está en uso, era muy complicado, porque los drones a veces, cuando se simula una falla, se puede perder el control de navegación. Entonces era muy complicado estar trabajando en control de proceso con estudiantes y trabajar con drones. Entonces había que, cuando se trabajaba con los drones, no se podía trabajar con el control de proceso. Entonces por eso se llevó abajo, aprovechando que había un menor grado de actividad en lo que era seguridad eléctrica y que entonces se podía llevar ahí. Y se hizo todo un traslado, que cuando uno ve la magnitud de eso, fue un trabajo importante que lo hicieron entre estudiantes y los propios docentes auxiliares de control. Llevaron todo el control del proceso y lo instalaron ahí en el LIN, y ahora, bueno, se vuelve a tener que desmantelar, y ya se desmantela de una manera que no se va a poder usar, o sea, desaparecen las prácticas y a Florentín le desaparece su tema de investigación y de trabajo. Bueno, vamos a tratar de resguardar eso, Hernán. Te quería decir, fui a ver, es una viga de hormigón armado que estaba recubierta por una cubierta de zinc, probablemente, que estaba allí justamente porque tenía agua, porque corría agua. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? El agua se quedó ahí y corroyó completamente esas armaduras. Entonces, cuando las armaduras se corroen, aumentan 7 veces su volumen y esa expansión hace que rompa el hormigón. Entonces, la parte de abajo del hormigón es lo que se ve caído sobre esa cuestión metálica que para mí probablemente alguien quiso reparar o sacar o ver lo que pasaba y ahí cayó eso que estaba realmente suelto. Eso hay que, lo que yo le indiqué, y después voy a hacer el informe, hay que apuntalar, poner una madera, apuntalar para que no se caiga más nada de lo que está ahí. ¿Cuál es el problema de reparar? La reparación es relativamente fácil, hay que reemplazar poniendo planchuelas nuevas, la sección de acero perdida por corrosión. El problema que tenés es que no tiene sentido hacer eso hasta no evitar la entrada de agua, porque vos vas a hacer eso y después vas a entrar en la entrada de agua, te va a ir corroyendo lo que queda. Entonces lo primero que hay que hacer ahí es apuntalar para que eso quede seguro ahora, y al mismo tiempo iniciar rápidamente la cuestión de la entrada de agua para poder después hacer una reparación completa, que en realidad no es
no es complicada ni costosa en ese caso. Tenemos muchas partes de la subestructura con corrosión avanzada, que es algo que hay que hacer un estudio más profundo. Y yo quiero hacer un comentario sobre esto. Los edificios de la facultad deben valer, todos los universitarios, la acera, por lo menos 300 millones de dólares. La vida útil de un edificio son 30 años. ¿Eso qué quiere decir? Que el mantenimiento que requiere es de 10 millones de dólares por año. Nosotros tenemos años y años de nada y no tenemos presupuesto tampoco. Entonces tenemos que afrontar la dificultad del presupuesto de nuestros edificios. Tenemos que ir a hacer cosas diferentes. Tampoco vamos a poder pedir al Estado en las condiciones que está que nos aporte toda la plata que necesitamos. Yo creo que es urgente que salga el fideicomiso, que salgan otras cuestiones para poder buscar apoyo de nuestros graduados en recuperar lo que los años se llevan de una instalación. Quería que no dejar pasar por alto algo de los comentarios del secretario gremial. ¿Qué es esto? Sin duda ha habido dificultades en estos años y sin duda ha habido errores, no tengo ninguna duda, en el área del hábitat y en otras también, pero estamos hablando específicamente del hábitat. Lo que a mí siempre trataría de evitar es públicamente afectar la honorabilidad de las personas, porque ese es un bien muy preciado y es muy fácil de evaluar cuando uno lo habla públicamente. Sí, por supuesto, si hay una denuncia, si hay una sospecha de mala fe, de dolo, de lo que sea, se hace una presentación judicial, se resuelve en ese ámbito. Eso me parece bien porque es lo que corresponde. Hacerlo público es una cosa que no le da a la otra la oportunidad de defenderse, y en todo caso cuando se defienda ya está enviado. Yo lo he discutido muchas veces con los estudiantes, con los scratch, con ese tipo de cosas. Ellos saben cuál es mi posición. El docente o el no docente, cualquiera que es atacado de esa manera, no tiene suficiente defensa, porque ya está en las redes, ya está en el aire, ya está y empieza a ser, ya no hace falta probar nada, porque está probado solo porque está ahí. Eso es lo único que me duele un poco, diría me molesta un poco de los comentarios, que son esos. Lo demás vamos a verlo, porque realmente a nosotros también nos preocupa. Tenemos responsabilidad como consejo directivo porque la nombramos a los funcionarios, y si no cumplen su función, por supuesto tenemos que darle la oportunidad que vea aquí mismo qué es lo que ha pasado, qué existe. Bueno, y tomaremos una decisión, me parece, en función de estos comentarios. Así que quería establecer... Quisiera hacer una... Sí. Pero Alejandro, una cosa. ¿Terminaste vos? Yo sí. Porque se lo digo, yo no mancillo el nombre de nadie, no es mi costumbre. Siempre que hablo en potencial. Y cuando hablo de que algo pudiera haber pasado y que esto pudiera afectar a la Facultad de Ingeniería, lo hago exponiendo lo que expongo. Yo todo lo que digo lo escribo y lo firmo. Todo lo que está escrito está firmado por mí y me hago responsable de cada una de las palabras de las cosas que escribo. Si bien lo hago ver legalmente, lo que figura en el papel es lo que pienso, es lo que digo y es lo que sostengo. Bajo ningún punto de vista yo pongo a consideración de nadie, ni mancillo el nombre de la arquitecta puntualmente hablando de ella. Digo que potencialmente podría existir la posibilidad de la comisión de un delito, que potencialmente se pudiera haber incurrido en faltas en cuanto a los deberes del funcionario político en cuestión. Lo digo siempre potencial, por eso lo escribo y pido que intervengan las áreas que corresponden legalmente en la facultad para que lleguemos a buen puerto, para decir que esto no ocurrió o que esto verdaderamente ocurrió. En el caso de que no ocurriese, se deslinda la responsabilidad del funcionario, queda todo el mundo aclarado, y en el caso de que algo pudiese sostenerse en ese sentido, se haga la denuncia penal correspondiente o la denuncia administrativa que corresponda. Para que quede claro, digo, no es mi intención mancillar el nombre de nadie, no es mi costumbre, es una cuestión de norma de vida, digamos. Pero como ocupa un lugar y uno detecta determinadas cuestiones, sean administrativas o sean legales, del tono que sea, cuando en particular, que soy yo quien firma las notas, digo las cosas, no solamente las digo, las escribo, porque hay muchos que suelen decir las cosas, pero en el momento como cuando se hace un informe, muchos saben, ahora cuando tienen que poner la firma no la ponen.
En mi caso yo digo, y esto no es por la cuestión de valentía, ni mucho menos, digo, repito, es norma de vida. Digo lo que pienso, escribo lo que pienso y firmo lo que pienso. Así que cada una de las palabras que están vertidas en cada una de las presentaciones tienen que ver con mi postura personal, siempre en defensa de los trabajadores de la facultad, que es el lugar que ocupo y por eso me han puesto y me han elegido. Para dejar claro eso. Sí, no, quería aclarar solamente que con esa postura estoy de acuerdo. Perfecto. Simplemente el hecho de poner en el aire algún comentario, yo también quería expresar, salvar, digamos, el hecho de que la funcionaria, en este caso en cuestión, desde nuestro punto de vista, no ha cometido dolo o cosas así. Yo no lo creo, pero podremos verlo, pero no quería que quedara en el aire como que, bueno, lo consideramos una probabilidad. Yo creo que no. Lo que hacemos es verlo, analizarlo como corresponde, con la posibilidad de defenderse. Y lo que digo, que lo digo a ellos también muchas veces, es que decir las cosas a veces en el aire, etcétera, no dan esa oportunidad. Nada más quería señalar esta situación. Bueno, antes de pasar a la sesión secreta, ¿nadie más tiene seguro? No, el único comentario que quiero hacer a esto, y en referencia a lo que dijo Hernán, y bueno, Hernán relató la situación, ¿no? Hizo el nombre de personas y de historias, de cosas que tienen que ver con esos laboratorios. Imagínense que ninguno de nosotros tiene la intención de cerrar un laboratorio por cerrar un laboratorio, sin tener una justificación valedera. Ahora, esto sí me atañe a mí, porque yo soy el responsable de los lugares y de que esos lugares, en definitiva, si acá pasa algo, el que van a venir a buscar es a mí. Y yo no voy a poner ni un minuto, y eso no lo voy a poner a discusión de nadie, una situación de riesgo frente a la posibilidad que tenga de mover a la gente de ese lugar, porque no es solo esto que relató Raúl, que le cayó esto y que la viga y eso que explicó él, sino que además ahí se acumula agua en el piso, cuando llueve, porque está en la escalinata, y los trabajadores van a un lugar donde pisan en el agua. Y hay 380. Y hay electricidad, es un taller de herrería. Entonces, la verdad es que el Consejo me eligió a mí para administrar la facultad. En ciertas cuestiones tengo responsabilidad directa, en otras indirecta y en otras responsabilidad del Consejo Directivo. Pero yo no voy a poner en riesgo la vida de ningún trabajador por lo que me hablen. Lo digo así, se lo digo así directamente porque creo que cualquiera de ustedes haría eso. Después alguno hará más rápido, más despacio, habrá hecho otra decisión. Por otro lado, está claro que ninguno de nosotros tiene intención de cerrar ningún laboratorio ni nada. Buscaremos la manera de activar eso en otros lugares y veremos. La verdad es que esa responsabilidad es mía y esa me hago cargo yo. Lo primero que le dije a la secretaria, ya se lo había dicho antes, porque alguna vez hablamos de esto del lugar ese, cuando hablamos lo del otro taller, terminamos habilitando una oficina y ahí se hizo esa movida. Y bueno, está bien, hay gente que tiene que ceder algo, pero el responsable de mediar entre un montón de intereses y de cuestiones soy yo al final del camino. Hay un montón de cosas que se resuelven en el medio, menos mal, porque si no yo tendría que tener cualquier decano 5 días por día. Pero cuando a mí me llega directamente que hay la vida de una persona en juego, no lo voy a dudar. Acá puede pasar cualquier cosa, está claro, igualmente, porque estamos en un lugar donde puede pasar cosas. Lo que dice Raúl se refleja en una situación. Pero cuando a mí me dicen, che, esto está así, y me doy vuelta y veo el lugar, o digo, no, esto se mueve de acá. Y estoy dando al Consejo Directivo una explicación de la decisión esa, y esa sí me hago cargo yo. No quiero más a los trabajadores ahí. Bueno, vamos a pasar entonces a la sesión secreta.